Yo creo que después de comenzar vamos a tener muchas preguntas, señora Claudia. Ya, ok. Vamos a comenzar entonces. Tengo la carpeta. ¿Y dónde la tengo aquí? Pero no sé cómo devolverme. No importa, me voy a ir a la carpeta de mi computador. Aquí está. Ya yo les Esto, había... Dígame. ¿Esto cuándo lo tenemos que entregar, profesora? Disculpe, El primero. primero. Ups, apreté algo que no debía. Acuérdense que les había subido una actividad de repaso, que es lo que vamos a resolver ahora, que es esta actividad. Vamos a aclarar algunas dudas y cuando empiece el otro bloque se va a liberar el trabajo y la profe Laura les va a dar algunas indicaciones importantes y de ahí tienen de plazo una semana para trabajar en él. ¿Ok? Entonces, aquí yo les hice la pauta. Se la subí también a la carpeta de Teams en la semana 10. Ahí lo pueden chequear. No sé si le apreté. Sí, parece que sí. Ya. Voy a minimizar y cualquier cosa ustedes me hablan. Entonces, lo primero que voy a hacer es, porque acá en el archivo me decían que teníamos una base de datos llamada Educación D. Y miren que esto es súper importante lo que vamos a hacer. Voy a importarla. Está en .csv. Aquí yo la tengo. Ahí está. Y fíjense que cuando tú la importas, aquí abajo te aparece un pantallazo de cómo se va a ver. ¿Cuál es el problema? Es que aquí me aparece como B1, B2, B3, o sea, no me está tomando esto como título. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo lo puedo solucionar? Traten siempre de mirar esta ventanita, porque muchas veces llegan y uno es tan mecanizado que le pone importar y después empiezas a correr y no te agarran los títulos, porque te dejó como RBD, lo dejó como B1, este lo dejó como B2, B3, eso lo hace por defecto. Entonces, fíjate bien, la mayoría de las veces no está ese problema, pero tú lo puedes solucionar aquí, donde dice el encabezado, pongo sí. ¿Y viste que ahí se borra y te quedan esos como los títulos de la variable? Entonces es importante que se fijen en esto. A veces uno llega y aprieta clic, 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 y después no te corre y es básicamente por esto. Entonces voy a importar y ahí lo observamos. Ahí me quedó la base de datos perfecta. Aquí yo les daba una descripción, les decía, aparece el nombre de la comuna, la dependencia administrativa, y aquí hay varios numeritos que es corporación municipal, hay varias opciones. La modalidad de estudio no posee título, presencial, semipresencial, a distancia, las horas de contrato y los años de servicio en el sistema. Son esas con las variables que vamos a trabajar. Entonces, vamos a buscar, porque acá yo les escribí las... Aquí está. Aquí está. No, esa no es. Ahí donde la dejé. Pauta. Esta. Ay, no. Pucha, se me perdió. Espérenme. Esta es. Ya. Aquí, uy, estoy segura que no era esa mi base de datos. Espérense. No sé si la pegué mal, la copié mal, porque yo no lo había escrito así. Dame un segundo. Ah, ya. Sí, esta es. Estoy bien. Ahí tengo la base de datos. Voy a pinchar acá donde tengo el play. Aquí me muestra las variables que tenemos.
Hay un montón de variables, pero vamos a trabajar con algunas nomás. Ahí están todas las variables. Sé que hay 39 variables y hay 830 observaciones. Lo primero que hice fue aquí, esto es importante, esto no lo necesito. Lo primero que hice fue a la base de datos llamarle datos, pero esto lo puedo hacer simplemente así. Lo puedo hacer así. Ahí. Ya la tengo abierta y run. Listo. Fíjate que acá se creó datos y es exactamente lo mismo que está abajo, pero es para no llamarle por todo ese nombre. De hecho, hay varios que le ponen DF, por ejemplo, de Data Frame. Ahora, si quieres seguir usando ese nombre, ningún problema. ¿Ya qué me decían en el primer caso? Me decían, crea un intervalo de confianza del 96% para horas de contrato medio en colegio particular pagado. Veamos lo que me decían acá. Me decían, encuentra un intervalo de confianza al 96 para las horas de contrato medio o promedio con dependencia administrativa particular pagado. Y el particular pagado es el número 4 de esta variable, COT-DP. Entonces, lo primero que hice yo fue ver cuántas observaciones cumplen esa característica. Entonces dije, quiero saber el largo de datos de las horas de contrato, porque me están pidiendo un intervalo de confianza para las horas de contrato, pero ¿de quién? Solo aquellos que tengan COD DP4, que significa particular pagado. Entonces yo lo puedo correr. Ahora, si quiero saber cuántas observaciones hay acá abajo, le pongo N1 para que me lo muestre y le doy Run. Sé que hay 40. Hay 40 observaciones, son poquitas. Y aquí lo que hice fue una prueba de normalidad. Entonces, si quieren acá, en la prueba de normalidad podemos poner H0 para que se recuerden. H0 variable es normal versus H1 variable no es normal. Entonces corremos este Chapiro y lo hacemos con Chapiro y no con KS porque son solo poquitas observaciones, son 40 nomás. Y lo corro. Y me dio este número. ¿Se acuerdan lo que significa cuando te aparece una E y hay un negativo? ¿Se acuerdan lo Es que un número significaba? muy pequeño. Muy pequeñito, ¿cierto? Entonces, en este caso, como p-valor es menor que alfa, alfa entendamos que por defecto es el 5%, se rechaza H0. ¿La variable es o no es normal entonces? ¿Qué acabamos de descubrir acá? ¿Es o no es normal? No es normal. No es normal. Y si la variable no es normal, entonces lo que aplicaría sería hacer un bootstrap. ¿Ok? Bootstrap. Y aquí yo creé el bootstrap. Ojo que acá yo puse el set seed, dice es opcional, no se pide. ¿Ok? Lo puedo usar, pero no me lo piden. ¿Ok? No me dicen asegura la reproducibilidad ni nada. Como no me lo piden, yo podría omitirlo. ¿Ok? Ahora, es súper importante que si usted después va a poner un comentario que el intervalo te dio tanto, cuando yo lo corra, me dé exactamente lo mismo. Entonces ahí sería bueno que ustedes lo pongan. Aquí yo seguí esta metodología. Dije, le puse media boot, ese nombre está inventado por mí. Acá usé la sentencia replicate, dije, replica esto 1000 veces. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Tienes que calcularle el promedio a una muestra. ¿De quién? De las horas de contrato solo para aquellos que tienen dependencia 4, que era particular pagado, con el largo, mira, todo esto pudiste haberlo evitado y haber puesto simplemente 40, porque ya sabíamos que eran 40 observaciones, ¿ok? O haber puesto, de hecho ahí podríamos haber puesto N1, ¿ok? Queda más cortito. Y
replace siempre true. Ya, y con esa línea que está ahí, yo hago el bootstrap. Y aquí apliqué el método de los cuantiles, como te piden al 96%. Entonces recuerda que cuando tú hacías al 96%, en el centro te tiene que quedar un 96. Para que en el centro te quede un 96, en cada cola hay un 2. Por lo tanto, yo dije, el primero va a ser alfa medio, que sería 0,02. Y el segundo va a ser 1 menos alfa medio. Y ahí van a estar los valores centrales que requiero. Entonces yo puedo correr esto y me dio ese intervalo. Yo ya sé que el promedio de horas contratadas fluctúa entre 32,2 aproximadamente y 37,9 aproximadamente. Ahora, existe una alternativa de poder hacerlo. Otra alternativa es un método alternativo. Se los voy a escribir. Recuerda que tú podrías haber puesto, por ejemplo, media, un vector nulo. Ah, esto es mayúscula. Un vector nulo. Y aquí haber hecho un ciclo for. ¿Se acuerdan, cierto? Que es el método más común que utilizamos, decir, y de 1 a 1000, por ejemplo, lo mínimo ahí es poner 1000. ¿Qué es lo que tienen que hacer acá? Media, poner siempre el mismo nombre que pusieron allá arriba. Ahora los corchetes. Y ahora bautizamos esto como exactamente lo mismo que acá. Aquí. Voy a calcular el promedio de una muestra de las horas de contrato solamente para los de particular pagado. Y aquí abajito voy a calcular el cuantil. Y aquí sí que puedo usar lo mismo que usé aquí arriba. De hecho, lo puedo copiar y pegar. Y lo corro. Voy a correr el media null. Ahí está. No sé por qué aquí me aparece un X. ¿Me faltará algún paréntesis? Sí, pues me falta un paréntesis ahí. Cerré y cerré. Creo que ahí sí. Ahí sí, me faltaba un paréntesis. Corro el ciclo for y calculo por el método cuantil. Mira, me ha aparecido al anterior. ¿Cuánto me da el anterior? Me da lo mismo. De hecho, este es un método alternativo. Ustedes eligen cómo lo hacen. Hay algunos que prefieren hacerlo en una línea con el replicate, pero el replicate hace lo mismo que el for. Acuérdate que aquí en el for tú dices de i de 1 a 1000, o sea, esto lo voy a correr 1000 veces. Ah, por eso me da lo mismo. Ahí yo tendría que haberle puesto media nomás. Ahí sí. Me debería haber parecido. Me ha parecido. Y ya sé que me falta. ¿Alguien me puede decir ahí qué me faltó? Hay algo que me falta, que es grave, que hice en el segundo método alternativo y que por eso me aparece el mismo valor. Aquí se me olvidó algo. Tamaño. El replace true, ¿no? Exacto. Sí. Replace parece que era así. Sí, replace true. Exacto, porque si no lo que hice fue tomar siempre la misma muestra. Y aquí yo necesito que sea la muestra del mismo tamaño de los datos que tengo, N1. Ahí sí, pues me di cuenta porque me dio el mismo límite inferior y superior. Ahí sí. ¿Te fijas que este resultado sí es parecido al otro método que habíamos hecho? Puede ser 3219, 3785. Súper parecido. Ahí estaba. Ahí estaba. Se me había olvidado eso que es súper importante. Cuando tomo la muestra aquí,
tengo que decirle de qué tamaño es y tengo que decirle además siempre con el replace true. Entonces ahí tienen dos opciones. Pueden usar replicate o esta. Nosotros estamos más acostumbrados a usar esta, que es válido. Cualquiera de las dos, y ahí les dejo las dos opciones. Ahora, ¿qué hubiese pasado? Ayúdenme ustedes. Si acá el p-valor me hubiese dado, porque acá tengo un valor muy chiquitito, si aquí el p-valor te hubiese dado más grande, no sé, 0,8. Como el p-valor es mayor que alfa, no se rechaza h0, es decir, la variable es normal. ¿Qué tendríamos que haber aplicado ahí? ¿El t-test o no? El t-test. Exacto, el t-test. Ahora es súper poco probable que ustedes tengan que aplicar el z-test, porque para aplicar el z-test te tienen que dar algún valor referencial de las varianzas poblacionales. Pero cuando uno les entrega una base de datos, esa base de datos va a corresponder a una muestra. No tendría ningún sentido lógico que yo te entregara una base de datos y te diga esto es la población. ¿Por qué no? Porque si es la población, entonces adiós inferencia. ¿Para qué voy a hacer inferencia si yo conozco lo que está ocurriendo? No tiene sentido. ¿Ok? Entonces, altamente probable que cuando sí se cumpla la normalidad, cuando aquí te dé un p-valor grande, tengas que aplicar el t-test. ¿Ok? Ahora, si no se cumple la normalidad, entonces estamos fritos y nos toca aplicar el bootstrap, ya sea por medio del replicate, que sería esta alternativa, o por medio del for, que sería esta alternativa. Ahora, ojo que yo aquí usé el valor de alfa 1, no lo volví a escribir acá abajo porque ya lo tenía ahí arriba. O lo otro que pudieran haber hecho ustedes sería, en vez de haber puesto así, haber puesto, ¿cuánto es la mitad de 004? 002. Y acá haber puesto 0,98. Eso es equivalente, si no quieres calcularlo. Porque al final alfa medio es 0,02 y 1 menos alfa medio te da 0,98. Entonces es más fácil que hagan esto. Y si yo te digo, trabaja al 96%, tú dices, ¿cuánto me falta para llegar al 100? 4, pongo 0,04. Trabaja al 95%, entonces vas cambiando solo el valor de alfa y eso lo mantienes estándar, para no tener que ir calculando manualmente estos valores. ¿Ok? Esas son las opciones que tienes. Ahora, súper importante, y aquí me adelanto un poquito al tema del trabajo, es que en el trabajo, en una parte donde les damos la descripción del trabajo, se les pide que por favor utilicen los códigos vistos en clases, porque muchos salen con unos códigos circunvirúmbicos que yo no sé si están entendiendo lo que hay ahí detrás, es como copio y pego nomás, ¿ok? Entonces, si en el informe tienen que usar los códigos que hemos visto en clase, por eso acá yo les pongo, pueden usar esta opción o pueden usar esta opción, siempre ir justificando. ¿Por qué usé Bootstrap? Ah, porque no se cumplía la normalidad, ¿ok? Dado que no se cumple la normalidad, el intervalo de confianza se construyó a través de Bootstrap. Y este es el resultado. Profesora, una consulta. Dígame. Con respecto a los resultados que nos dieron después de aplicar el quintil, ¿Sí? que le dio por ejemplo, el 32,54 y el 37,85. ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta con esos Pongámosla. datos? Pongámosla aquí. Con una confianza del 96%, se puede concluir que las horas promedio de contrato, creo que decía, de contrato, ¿cierto? ¿Dónde estoy escribiendo? Se me fue donde estoy escribiendo acá abajo, de contrato para profesores de colegios. ¿De qué tipo de colegio era? Tengo que mirar. Particular pagado,
fluctúan entre 32,5, 32.549 horas y ahí me di cuenta que me había equivocado. Y 37,851 horas. Eso es lo que tú puedes concluir. Ahí. Eso es lo que podemos concluir. Y siempre la conclusión tiene que ir con qué confianza tú estás concluyendo. Y por eso yo les decía, ojo, que si van a poner la conclusión acá, que uno en realidad cuando tú preparas un informe, en el informe tú no pones todo eso. En el informe tú pones esto. Con una confianza 96% se concluye que las horas promedio contrato para profesores de colegio particular pagado fluctúan entre tanto y tanto. ¿Será correcto que alguien me diga que en promedio los contratos para profesores de colegio particular pagados son de 40 horas? Falso. Yo sé que fluctúan entre esa y esa cantidad. Son menores a 40, en ningún caso 40. ¿Ok? Y siempre pongo la confianza porque si tú cambias la confianza, van a cambiar los límites del intervalo. De hecho, cuando tú vas aumentando la confianza, la amplitud, la diferencia entre estos dos se va haciendo más grande. Porque claro, porque si quieres estar más seguro de algo, tienes que aumentar los límites del intervalo. Eso es lo que tendrían que poner. Esa sería como la respuesta adecuada. ¿Ok? Pero aquí es donde yo les digo, ojo que en el trabajo, si tú no pones una semilla, cuando yo lo corra, nunca me va a dar esto que tú me pusiste en el informe. Y voy a decir, oh, me dio distinto. ¿Ok? Entonces, si van a poner la respuesta correcta, procura poner una semilla a pesar de que no te lo pidan. Porque si no, los resultados después me van a quedar diferentes, ¿ok? ¿Pregunta? ¿Respondí Pro- la duda? Profesora, ¿Sí? en las bases de datos, eh, por ejemplo, ahora usted arregló los encabezados. ¿Sí? Eh, ¿Podría ser que en algún momento nos costara distinguir si hay necesidad de arreglar el encabezado o dejarlo como está? No, porque tú cuando abres la base de datos, mira, voy a ir de nuevo, pongo, por ejemplo, voy a abrir la otra. Desde Excel voy a buscar, acá tengo Movies, Open. Y siempre acá te aparece como una previsualización. Entonces, aquí yo me doy cuenta que agarró los títulos correctamente y no tengo que hacer nada. ¿Ok? Ahora es muy poco probable porque nosotras revisamos la base de datos precisamente por este tipo de cosas, que aquí, ¿se acuerdan que en algunas clases, por ejemplo, aparecía, no sé, po, las horas de aula y tú decías horas es una variable numérica y te aparecía como carácter? Y después aquí teníamos que corregirle, poner as.number y para que cambiara numérica. Tratamos de que eso no ocurriera con la base de datos, la chequeamos antes. Entonces no debería pasarle, Ya, debería gracias. estar bien. Ahora, en la vida real, todo el rato te va a pasar, ahí uno tiene que estar atentos porque hay cada persona que maneja las bases de datos y las deja a veces que, de hecho, es lo que más uno se demora en trabajar, siempre es en pulir la base de datos. Eso es lo que más quita tiempo. Yo trato de hacerlo siempre esa pulida de base de datos en Excel. Me cargo usar Excel para hacer otras cosas, pero como para corregir las bases, me sale más fácil hacerlo ahí, después lo importo y trabajo en R. Ya, sigamos. Pregunta B. Profesora, Dígame. ¿Sí? ¿en qué formato está la prueba? ¿Excel o en el...? Uy, no sé. ¿Quieren mirar? Porque si no está en... ¿Se podría cambiar a Excel o no? Pero da lo mismo como esté, po, si lo pueden abrir de las dos formas. Bueno, no me acuerdo en qué lo dejé. A ver, espérenme, me voy a meter.
Ah, ¿por qué me dice eso? No sé. Ya, aquí. Dice estadística para la gestión, que es en la ventana de cátedra. Ustedes pinchan, pim, van a la unidad 3, semana 11. Y aquí está la evaluación. Evaluación 3. ¿Qué tienen ahí? Tienen. Ah, está en Excel, mira, qué suerte. Datos de la evaluación 3. Está la evaluación sumativa, están las indicaciones en realidad, y aquí está la rúbrica, como en las otras evaluaciones que también aparece. Y ahí está, 7 días a partir de las 20, ahí está, 20:50. ¿Ok? Estaba en Excel. Qué Ya bueno, veamos. profesora. ¿Cómo? ¿Qué me dijo? Qué bueno. Ah, ¿por qué les gusta más trabajar con Excel? Para mí es más cómodo, es algo conocido. Ah, ok. Pero en realidad debería dar lo mismo si uno lo abre. Pero bueno, si prefieren Excel, qué suerte que está en Excel. Va. ¿Dónde está el enunciado acá? Ya, ¿qué dice? Pregunta B. Para los docentes que estudiaron presencial en Antofagasta, encuentra un intervalo de confianza del 92% para la verdadera proporción de docentes con menos de 15 años en el sistema. Para los que estudiaron presencial. Ah, entonces miremos aquí los presenciales, modalidad de estudio, presencial. Modalidad de estudio tiene que ser 1, porque ahí dice modalidad en la que estudió. Me hablan solo de los que estudiaron presencial. Ojo que aquí cuando se pone unique lo que hace es borrar las celdas duplicadas por si hubiese algún dato duplicado, ¿ok? No es necesario, no lo hemos usado antes, no sé si con Laura lo habían usado antes, pero es básicamente para eliminar celdas duplicadas en caso de haber celdas duplicadas. Fíjense lo que yo hice acá. Primero creé una condición, le puse cont B, estoy en la parte B, y dije, esta variable tiene que ser de Antofagasta, porque recuerda, me devuelvo acá, me dicen, para los docentes que estudiaron presencial en Antofagasta, y primero, eso sería lo primero, para los que estudiaron en Antofagasta, presencial en Antofagasta. Entonces yo dije, esta es la variable en la comuna donde estudio, Antofagasta, y la modalidad de estudio tiene que ser 1. Esa va a ser mi condición, que haya estudiado en Antofagasta y la modalidad de estudio sea 1. Lo voy a correr. Después, a esto le llamé, espérenme, ¿por qué? Ah, ya, le llamé años de servicio porque me dicen que tengan menos de 15 años. Dije, años de servicio van a ser todos los datos anteriores, con esta condición, van a ser los años de servicio que tengan esa condición. O sea, voy a hacer una suerte de filtrado. Yo me voy a quedar con años de servicio, pero no las 800 observaciones que teníamos acá, eran 830. Aquí yo me voy a quedar solo con aquellas que cumplan de ser de Antofagasta y que tengan modalidad de estudio 1, es decir, presencial. Entonces esto lo voy a correr, no le voy a decir que me lo imprima y voy a saber cuántas observaciones tengo ahí. Aquí voy a ver cuántas son. Son 32 nomás. O sea, yo sé que hay 32 personas que estudiaron en Antofagasta y tienen modalidad de estudio presencial. Pero como tengo poquitas observaciones, son solo 32, para poder construir el intervalo de confianza tengo que hacer un bootstrap. Entonces, si quieren acá, ponemos dado que son pocas observaciones. 32.
Si yo aquí hubiese hecho esto, me hubiesen salido más observaciones, 150, por ejemplo, yo digo, ¿qué herramienta podríamos haber usado ahí si este valor hubiese sido 150? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se acuerdan? Prop test, prop test. En este caso no lo puedo usar porque tengo poquitas observaciones. Entonces lo que hice fue usar un bootstrap para la proporción. Y aquí usé replicate. Dije, voy a replicar esto 1000 veces y voy a calcular el promedio de la muestra de los años de Antofagasta, es decir, de la variable años, pero que cumplan esa condición, de tamaño 32, porque sabemos que eran 32 observaciones. Si quieres acá puedes poner 32 o N2, replace true, y esta es la condición que yo requiero. Calcúlale el promedio, pero solo aquellos que tengan menos de 15 años de servicio. Y ahí yo corro el bootstrap en este vector llamado propboot. Ahí están las 1000 repeticiones almacenadas. ¿Por qué le dije que alfa vale 0,08? Porque acá me piden trabajar al 92%. El alfa es lo que te falta para el 100. Ahí está. Y con esto construyo el intervalo. O sea, yo sé que la proporción que ando buscando fluctúa entre un 28,12% y un 59,37%. Entonces acá ustedes tendrían que poner con una confianza del 92%, se concluye que, y ahí ponen la conclusión. ¿Qué cosa se concluye? Que la verdadera proporción de docentes con menos de 15 años en el sistema en Antofagasta y en modalidad presencial fluctúa entre esa cantidad y esa cantidad. Siempre tienen que poner una conclusión, ¿ok? Y acuérdense que en el código ir comentando, ¿ok? Por ejemplo, aquí podríamos poner, filtramos los datos según condición, por ejemplo. Ya, después, ¿qué me piden? Letra C. Mediante un intervalo de confianza al 98, determina si la desviación de los años de servicio de docentes de Linares y con más de 40 años de contrato es igual a los docentes de Calama con más de 42 horas de contrato. Me piden comparar desviaciones estándar. Para comparar desviaciones estándar nosotros usábamos el VAR test. Sí, se cumplía la normalidad. Tengo que ver si se cumple primero. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Aquí arriba, filtré y probé normalidad. Aquí arriba, en esta parte. Aquí. Filtré y probé normalidad. Dije, le llamé así, años Linares, años de servicio, porque esa es la variable que me interesa, años de servicio. ¿Para quién? Para las personas que son de Linares y tienen más de 40 años. ¿Cuántas personas hay acá? No sé cuántas hay. Hay 16, hay poquitas. Aplico un chapiro porque tengo poquitas observaciones. ¿Es normal la variable? Sí. Todo el rato porque el p-valor es grande. Entonces, ¿qué es lo que hice acá abajo? Creé casi la misma variable. Dije años Calama. Me interesan los años de servicio. ¿Para quiénes? Para los que son de Calama y tienen más de 42 horas de contrato. Entonces, aquí, ¿cuántas observaciones tengo? 25, son poquitas. Hice un chapiro. Lo corrí. Oh, y ahí tenemos un problema. Porque la de Linares sí era normal, pero la de Chapiro para Calama no es normal. No puedo aplicar el VAR test. No puedo porque una sí es normal y la otra no es normal. Tienen que ser las dos normales para poder aplicar un VAR test. ¿Cuál es la opción? Bootstrap. Y aquí igual les planteo una semilla
Ahí les planté una semilla y les dije, ok, le llamé razón, replicate, y esto lo puedes escribir hacia el lado o lo puedes escribir hacia abajo como lo hice acá. No lo escribí hacia el lado porque me iba a quedar demasiado largo. Dije, vamos a replicar esto 1000 veces. Voy a calcular var 1, que va a ser la varianza de la muestra de los años de servicio de Linares, de tamaño de muestra N3. Acuérdate que aquí lo habíamos calculado. Siempre con replace. Voy a hacer lo mismo para los de Calama. Le voy a calcular la varianza a la muestra de los años de servicio de Calama. Eran creo que 25 observaciones, N4, con replace true. Y como es un cociente de varianza, puse var 1 dividido por var 2. Aquí, ¿por qué puse 0,02? Porque en la pregunta me decían que trabajara al 98%. Por lo tanto, alfa es lo que te falta para completar el 100, el 2%. Y lo corrí. ¿Qué concluirían ustedes según ese intervalo? A ver si alguien se la juega. Tú estás comparando dos varianzas. Del No está el cero entre medio. 98%. ¿Cómo no le alcancé a escuchar? No está el cero. Pero en el cociente no te importa si está el cero. En el cociente te importaba otro número. Cuando tú divides dos números iguales, ¿cuánto te da? El 1 es el que importa Uno. con el cociente. Exactamente. Pues mira acá, está contenido el 1. Sí. Sí. Entonces acá yo digo, con una confianza del 98% se concluye que las varianzas poblacionales son iguales. ¿Por qué? Porque está contenido el 1 entre los límites del intervalo. O no hay diferencias significativas entre las variabilidades o la dispersión. Pero claro, yo no puedo simplemente dejar esto y no poner una conclusión, porque en verdad, por lo que te pagan es por esto. Si a nadie le va a importar el código, ahora nos importa porque estamos enseñando esta cuestión. Pero después, si te piden un informe o algo, en realidad lo que les importa es lo que tú concluyes. No lo que hiciste detrás, es lo que tú concluyes, ¿ok? Entonces, esta parte no puede faltar. Recuerda que cuando es diferencia, en la diferencia yo tengo que ver si está el 0 o no. Pero en el cociente yo tengo que ver si está el 1. Ya, sigamos. ¿Qué me piden acá? Me dicen, mediante un intervalo de confianza al 93, ¿cuánto vale alfa ahí? Si estoy trabajando al 93, ¿cuánto vale alfa? 0,7. Muy bien. 007. Te faltó un 0. 007. Me dicen, determina si hay diferencia entre la proporción de docentes de dependencia particular subvencionado y los de dependencia de corporación municipal y concluya. Me están pidiendo comparar proporciones. Aquí yo tengo que ver si está el 0. Y yo podría usar un prop test, dependiendo de las observaciones que tengamos. Entonces, ¿qué fue lo que hice? ¿Por qué creen que llegué y usé Bootstrap? En realidad lo que tendría que haber hecho primero era esto. Lo voy a poner acá. Ahí. ¿Y por qué me dice que es Datoscope DP? Particular subvencionado. ¿Cuál es? Ay,
¿Me caí? ¿Estoy ahora de nuevo? Me había caído. Sí, está de nuevo. Estoy de nuevo. Ok, espérenme. Que hay algo que estoy haciendo mal acá. Coldepe. Quiero saber cuántos son. Coldepe 3. Coddepe. Deme un segundo. True, false. Espérenme un segundito. Perdón, tuve un accidente doméstico. Ay, ¿a alguien se le ocurre cómo lo podemos hacer acá o no? ¿Están ahí o no están? Yo lo Profesora, estoy viendo por lo menos. eh, probablemente le haya faltado escribir algo por ¿Dónde ejemplo, estoy? ¿dónde era? Aquí. Ay, espéreme. Le faltó antes poner el N con la suma. Espérenme. Ahí está. Ya. Esto es. Sí, yo pude haber puesto aquí, por ejemplo, El N3. N1. N1. Claro, N3, no sé cuántos N hemos usado antes, po. Hemos usado todos esos N, mira, todos esos que están ahí. Entonces no pueden que ni siquiera necesito usar esos N, si es para saber cuántos son nomás. Si quieren acá ponemos para saber cuántas observaciones hay en cada grupo. Entonces, cuando yo pongo zoom, datos, codep igual 3, lo que le estoy diciendo al computador es que me transforme todos como en ceros y 1, y aquellos que son de dependencia 3, o sea, en este caso subvencionados, sean 1 y el resto 0. Entonces, cuando le digo que los sume, en el fondo le estoy diciendo al computador, súmame todos los verdaderos, porque el computador hace esto. Si yo corro solo lo que está aquí adentro, ese pedacito, bueno, el computador no me lo muestra, pero, claro, aquí está, porque lo corrí con un paréntesis, ahí lo corro. ¿Viste? Ahí te muestra puros verdaderos y falsos, los que cumplen, los que no cumplen. Pero yo le digo, súmalos. Suma todos los que son subvencionados y me dice que hay 174. Después le digo que sume todos los que son 1 y me dice que hay 56. ¿Por qué no puedo usar un prop test? Porque para usar prop test, acuérdate que necesitábamos tamaños de muestra grandes. ¿Mayores a cuánto? ¿Se acuerdan que en las ¿A proporciones 100? decíamos? Exactamente. Si yo tengo n mayor a 100, dale, usa prop test. Pero en este caso hay un grupo, que es el primero, son los subvencionados, tengo 174, pero en el otro tengo 56 nomás, pues entonces no puedo usar un prop test. Si quieren acá lo explicamos. ¿Cómo uno de los grupos tiene menos de 100 observaciones? No se puede usar prop test.
Y por eso usamos Bootstrap. No es que a todo le haya querido meter Bootstrap, lo que pasa es que me quedaron los ejercicios así, no me había dado cuenta antes. Hice la diferencia de proporciones, definí con Replicate nuevamente el prop 1 y prop 2 y después los resté. Entonces acá dije, calcule el promedio de la muestra de los datos que son de dependencia, del largo, el total de observaciones que tenemos, que serían las 830, porque dentro de todas las observaciones, esa es mi muestra, yo quiero saber cuántos son particulares. Con Replace True, solamente calcúleme la proporción de aquellos que son subvencionados, particular subvencionado. Y acá abajito, en la proporción 2, dije lo mismo. Calcule el promedio de la muestra de de las dependencias, del largo 830, esta cuestión te da 830, si lo corren, miren, pum, te da los 830 con Replace True, pero solamente el éxito va a ser aquellos que sean de corporación municipal. Y aquí hago la diferencia. Y almacéname en diffprop todas esas diferencias. Si yo lo corro, ahí me definió diffprop y ahí me escribió todas las diferencias. El alfa dijimos que iba a ser 007 y lo corro. O sea, si tú miras esto, está claro aquí, por lo menos en la muestra, que la mayor proporción son aquellos que son particulares subvencionados. ¿Será correcto lo que yo voy a interpretar aquí? Me dice, mira, este es tu intervalo. ¿Cómo interpreto ese intervalo? Me dio positivo, no está el 0. Hay uno que es mayor que el otro, ¿y cómo yo sé cuál es mayor? Fíjate, yo dije prop 1 menos prop 2. ¿Quién es el 1? Son los 3, o sea, es la proporción de personas de colegio particular subvencionado. Y el 1, que es el 2, sería en este caso, son las de colegio municipal. Es decir, a los de colegio subvencionado les resté el colegio municipal. Para que esto te dé positivo, ¿qué proporción tuvo que ser mayor? Si tú restaste subvencionado con municipal y te dio positivo, ¿cuál de los dos tuvo que ser mayor? ¿Qué dicen Subvencionado. ustedes? El subvencionado. El subvencionado, exactamente. Entonces acá, ojo, porque fíjate que si a lo mejor alguien aquí esta cuestión se le ocurrió y lo hizo al revés, te va a cambiar el resultado. Pues mira, si alguien lo corre al revés y se le ocurrió poner el 2 menos el 1, a esa persona los límites del intervalo, ¿te fijas que le quedaron al revés? Le dieron negativos. Claro, porque tomó el 1 y le restó el 2, o sea, está diciendo que municipal es menor que subvencionado, pero llegas a la misma conclusión. Así que da lo mismo cuál pusiste primero acá. Tú te fijas en el orden que estableciste y de ahí interpretas. Lo voy a dejar tal como lo tenía ahí. Profe, Nosotros lo disculpe. teníamos así. Dígame. Tenemos que, para la evaluación, ¿va a haber que hacer como esto mismo? ¿O es como similar? Porque llegué un poquito tarde de la clase, disculpe. Es que ustedes me habían pedido la otra vez, en realidad no fueron ustedes, fue el curso al que le hago los ejercicios, alguna guía de repaso que se paseara un poco por todos los intervalos, entonces le subimos una guía de repaso. Estamos haciendo una guía de repaso nomás. Ah, ya, Pero pero va a ser como básicamente puede ser similar. parecido. Sí, Ah, o ok. sea, igual yo considero que esta guía nos excedimos más porque pusimos hartas condiciones. En el Y, trabajo, nosotros los dejamos un poco más libres. Si bien les dimos claro, una base de datos, no hay preguntas como esto. Hay una claro. descripción de la Cre- base, pero no hay preguntas así. creo que vi que hay 7 días para entregar la evaluación. ¿Por Sí, ahí, o son no? 7 días. Ah, ok. Sí. Ustedes después con Laura van a Ok, revisar muchas gracias. la pauta de la prueba, pero no van a encontrar letra A, B, C, D. Yo con la base de datos que les otorgo les digo, mira, ustedes tienen que crear intervalo de confianza para media, proporción, varianza, diferencia media, razón de varianza, diferencia de proporciones. Usted vea qué es lo que quiera comparar en función de la problemática que se definen ustedes mismos. Ah, quiero comparar si los hombres tienen mayor sueldo que las mujeres.
pero es muy chiquitito. ¿Ok? O a lo mejor otros van a decir, no, yo quiero comparar que a lo mejor los de área servicio tienen mayor cantidad de horas de trabajo que los de atención a público, por ejemplo. Entonces, no es tan cuadrado como esto. Ustedes van a decir qué es lo que quieren comparar y para qué construyeron el intervalo, ¿de acuerdo? Esto es un esquema. Esto es como si fuera una prueba en vivo y en directo. Yo te haría una prueba así, más guiada. Pero como es un trabajo, ahí se dejan más en libertad. Entendido. Muchas gracias. Y aquí vamos a poner con una confianza del 97%. Uy, 97% se concluye que la mayor proporción es para este que está aquí. Listo. Ya, ¿qué nos dicen en la letra? Voy a guardar, no se me vaya a perder. ¿Qué nos dicen en la letra E? Dice, mediante un intervalo de confianza al 95%, determina si la cantidad de horas de contrato media de los docentes de Arica es mayor a la de los de Antofagasta. Y aquí me piden una diferencia de media. ¿Cuál sería la ruta? Primero, aquí no me interesa el tamaño muestra si es grande o chico. Primero, saber si las horas de contrato en Arica son normales y las horas de contrato en Antofagasta son normales. Y supongamos que fueran normales. El segundo paso sería comparar las varianzas, porque en el t-test acuérdate que hay una parte que dice var equal, true o false. Por lo tanto, tengo que hacer normalidad, comparar varianzas y después el t-test. Shapiro o KS, bar test, t-test. Ese sería el orden. Ahora, si yo hago el KS o el Shapiro y no son normales, paso directo a Bootstrap. ¿Qué pasó aquí? Profesor, Dígame. es que Evelyn le escribió. Ah, no lo vi. Vamos a ver. Sí, dice si la puede leer. Voy. Ok, Evelyn. El 5 medio, espérate que no veo ningún 5 medio en el cuantil. Ah, Evelyn, lo que pasa es que alfa es alfa 5. Entonces acá estoy diciendo alfa 5 partido en 2, o sea, 0,07 partido en 2, y 1 menos 0,07 partido en 2, que sería equivalente que tú escribieras 0,07-2, 0.035. ¿Y alguien me ayuda acá? ¿Cuánto es 1 menos eso? 0.965, creo, no sé. Sí. Acuérdense, voy a rayar acá, y ahí Evelyn me dice sí o no. Acuérdate que si tú estás construyendo un intervalo de confianza al 97, creo que en este caso era el 97, ¿cuánto? ¿Era el 97 o no? Para no meter las patas, a ver. Al 93, era el 93. Ese para afuera. Esto era un 93. Ya, si aquí al medio yo tengo que tener 93, me sobran 7 para completar 1, pero de esos 7, aquí yo tengo 3,5 y aquí yo tengo 3,5. Y tú necesitas calcular este numerito y este numerito. Y para calcularlos yo digo, este es el percentil 3,5. ¿Por qué 3,5? Porque de aquí hacia abajo yo tengo un 3,5%. Y este que está aquí es el percentil 96,5. ¿Por qué el 96,5? Porque de aquí hacia abajo yo acumulé un
93 más 3,5, 96,5. ¿Ok? Entonces, si quieres, puedes poner directamente los valores ahí. Ahora, yo había puesto alfa y pongo al tiro el valor del alfa, que es lo que te falta para completar el 100, y esto lo dejo fijo nomás, po. Y solamente voy cambiando esto. Pero no era 5 medios, Evelyn. ¿Te entiendo, no? Me voy a ir al chat para... No, pues no era 5 medios, es alfa 5. Y alfa 4, viste que veníamos definiendo por acá. Están todos los alfas que hemos definido, mira. Hay un montón de alfa que hemos definido de acuerdo a las letras. Ahí está. El alfa 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y vamos en el 5. Ya, ¿qué hice acá? Dije, creé dos variables, le llamé horas Arica, dije, son las horas de contrato, pero solo para los profes de Arica. Y voy a crear la variable horas Antofagasta, que son las horas de contrato, pero solo para los de Antofagasta. Y aquí calculé el largo del vector. Y le dije al computador cuántas observaciones tengo en cada grupo. 30 y 36. Hay 36 de Arica, perdón, 30 de Arica y 36 de Antofagasta. Son poquitas observaciones, así que voy a hacer chapiro. Chapiro, parece que me comí un chapiro acá. ¿Cuál me comí? Tengo que hacer para los dos, ¿cierto? Antof. Me comí el de Antofagasta. Ya voy a correr el chapiro de Arica. Ay, qué mala suerte hemos tenido. Te dio un valor muy chiquitito. No se cumple la normalidad. Veamos en Antofagasta, aunque ya no tiene sentido para Antofagasta, porque si ya no se cumple en uno. Pero mira, también te da chiquitito, no se cumple. ¿Qué me queda? Bootstrap. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Dije diferencias de media. Cuando tú haces Bootstrap no tienes que ver primero si las varianzas son iguales o no. Hago directamente la diferencia de media. Lo repito 1000 veces. Este número puede ser mayor. Media 1, media 2, después lo resto. Calculé el promedio de la muestra de las horas de Arica. ¿Cuántas observaciones tenía en Arica? Acá lo calculé, le llamé N5. Si quiero yo puedo haber puesto 30 porque sabemos que son 30. Reemplazo verdadero. Después hice lo mismo para Antofagasta y me pedían al 95%, creo, ¿no? Sí, 95%. Por lo tanto, alfa vale 0,05 y lo corro. Ahí le agregué una semilla. Listo. ¿Alguien se la juega con una conclusión ahí? Acuérdate que lo que estábamos estudiando era la cantidad de horas de contrato, la cantidad promedio de horas de contrato para los profes de Arica y de Antofagasta. ¿Hay diferencias significativas o no? ¿Qué dicen ustedes? Con ese resultado que nos dio ahí. ¿Alguien se la juega? Ten un minutito. Te dio negativo a la izquierda, positivo a la derecha. ¿Qué significa eso? Diferencia. Cuando resto dos cosas iguales, acuérdense. ¿Qué numerito debería quedar ahí entre medio? El 0, ¿Y quedó o no quedó? no. A ver, menos 3,6 y 0,86. ¿Quedó el 0 entre medio o no? Ah, a ver. Sí, po. Sí, sí, sí Si quedó. te da negativo y positivo, atrapo al 0. Eso Por lo quiere tanto, decir que no hay diferencias. exactamente, con una confianza del 95% se concluye que no hay diferencias significativas entre las horas promedio de contrato entre Arica y Antofagasta.
Eso es lo que yo puedo concluir. Entonces, súper importante que en el trabajo ustedes van a ser libres. No van a tener algo como esto con letra A, B, C, D. No. En el trabajo no va a ser así. Se te va a entregar la base de datos, se te va a contextualizar la situación, se va a describir las variables que hay y solamente te pido que construyas un intervalo para media, para varianza, para proporción, razón de varianza, diferencia de proporción, diferencia de media. Pero tú eliges cómo lo vas a hacer. Aquí te dijimos, para los que son de Arica con los que son de Antofagasta, compare. En el trabajo tú vas a decir qué es lo que quieres comparar, ¿ok? No va a ser algo tan guiado como esto. Igual esto se los voy a volver a cargar como pauta en la ventanita de Teams, ¿ok? Profesora, Dígame. una consulta. ¿El trabajo es con informe o es solo el archivo de R? Es las dos cosas, Ya, ok. las dos cosas. Por ejemplo, acá en la prueba de normalidad, alguien podría querer complementarlo con un histograma y poner horas Arica, por ejemplo, y lo graficó y te dio ese histograma y tú dices, oh, rayos, en ese histograma no sé, no veo normalidad, ¿cómo lo puedo hacer? Ah, entonces mejor aplico Shapiro, porque de acuerdo a lo que observo, yo pensaría que la variable no es normal, pero igual pueden ser pocas observaciones. ¿Cuántas observaciones teníamos? 30. Claro, puede deberse a las pocas observaciones. Ah, a ver, pero corramos el Shapiro, a ver el Shapiro que dice, no, en realidad no era normal. Entonces igual tú podrías complementarlo con otras cosas. Pero traten siempre con los códigos que que hemos visto en clase. Por eso acá les puse harto el replicate, porque hemos usado un montón el for, pero también en alguna oportunidad habíamos usado replicate. Después seguimos con el for nomás, pero esta también es una opción. Eso. Se les va a activar en un ratito más y con Laura lo van a ver. Rúbrica, base de datos a petición de ustedes, qué suerte es en Excel y la descripción del informe. Ojo que la primera hoja donde se te pide qué tienen que hacer parece largo, pero es que solamente está bien detallado lo que tienen que hacer, para que no se asusten. No es tan largo lo que tienen que hacer, es construir los intervalos nomás. Y Profe, recuerden que disculpe, pueden hacerlo en parejas. Dígame. profe, disculpe, ¿podría mostrar por última vez dónde había que buscar el archivo Sí, en la claro, tarea? Por tú te favor. metes, ustedes se meten al aula y les va a aparecer, no sé cuál de las dos, puede ser esta ventana o esta ventana, esa o esa. Dice estadística pregrado, usted pincha, yo tengo un montón de ventanas aquí, pero es estadísticas para la gestión, y vas a ir aquí a la unidad 3, semana 11, y al final, bueno, a mí me aparecen un montón de cosas, pues ustedes deberían solo ver esto, evaluación 3. Y dice, de hecho, si se meten ahora deberían verlo, solo que no está disponible aún. Se hace visible a esta hora. ¿Me pueden confirmar si se meten, lo ven? En mi Sí, horario sería profesora, las sí está. 21:50, ¿verdad? Porque este A horario es Santiago. las 20:50. Ah, que acá en Punta Arena son ya las 21:30. Ah, ¿verdad que aquí tenemos de todo Chile? Sí, es la hora de Santiago. No Ok. hice esa salvedad. Creo que soy el único de Punta Arena. Gracias. Tenemos de todos los extremos del país. Pero lo ven, ¿cierto? No se ha activado, pero lo pueden visualizar ahí. Sí, Eso es lo profesora. importante. ¿Se ve? Parece que sí.
Ya, pues si tienen alguna duda, recuerden que me pueden escribir en la semana. Yo voy a estar al pendiente al Teams. La otra vez por ahí me reuní con un par de grupos por Teams para conversar algunas cositas. Así que cuenten con eso. Recuerden, pueden hacerlo en parejas. A veces dos piensan mejor que uno y se pueden ir complementando. Voy a dejar de compartir y voy a prender mi cámara. Yo ando con chiporrito bien abrigada porque tengo frío. Me Profesora, imagino que todos andan igual. profesora, Dígame. ¿ese archivo lo va a subir ahora? Ahora termino y lo actualizo en Teams. Ya, gracias. La idea es que lo tengan cuando empiecen a trabajar en la actividad. Ya voy a dejar de grabar. Los dejo en libertad para que en un ratito más se junten con Laura y les va a dar las indicaciones.